Ven a Isaías capítulo 40. Isaías 40, estamos esta noche terminando el estudio de Isaías 40, tratando de responder la pregunta que nos ha ocupado estas últimas semanas sobre cómo es nuestro Dios. Eso es lo que queremos hacer, si es que hago que esto me funcione. ¿Cómo es nuestro Dios? Esa es la pregunta grandísima. ¿Cómo es nuestro Dios? Y hemos visto un montón de cosas. Hemos visto cómo Dios le dice a la nación de Israel y nos dice a nosotros que tenemos que consolarnos, que hay una esperanza para el futuro. Después de que los primeros 39 capítulos de Isaías ha planteado una serie de juicios, en capítulo 40 dice, hey, hay esperanza para el futuro. Pero si estabas aquí la primera vez que abrimos Isaías 40, nos dijo Dios, la clave es enderezar la vida. ¿Te acuerdas? Es enderezar la vida, es el mismo mensaje de Juan el Bautista, es lo que está hundido hay que sacarlo, lo que está arriba hay que bajarlo, lo que está torcido hay que hacerlo recto, lo que está áspero hay que allanarlo. Entonces, si tú tienes una vida, para tener palabras salvadoreñas, si tu vida es panda, ¿verdad? Hay que arreglarla, porque es la única forma de conectar con el Dios de la Biblia, un Dios increíble. Los siguientes versículos dice, no hay otro como Él. Él es grandísimo. Habla de su capacidad física, de su capacidad intelectual, de su capacidad moral, y dice, nadie sobre el planeta puede ponerse de rival con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Y luego dice, Él es superior. Él es superior y es digno. No puedes reducirlo a un idolito. Ten mucho cuidado. Y lo que va a decir ahora al final de Isaías capítulo 40 es, si tienes ese Dios, entonces puedes seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. Esta noche vamos a aprender que el remedio para el desánimo es la fe. Ahora, ¿cuántos aquí alguna vez se han sentido que ya no tienen fuerzas? Tú dices, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ganas, quisiera salir corriendo, quisiera desaparecer, quisiera amanecer en otro lugar, ¿verdad? Quisiera que fuera el arrebatamiento parcial, ¿verdad? Y que Dios se llevara a mi esposo, ¿verdad? Dices tú, no, yo quisiera salir de estas de plano, pero hay que seguir adelante. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo recuperar el ánimo cuando uno no tiene fuerzas? El versículo final de Isaías capítulo 40, del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, es probablemente, dicen los que les gusta seguir estadísticas, uno de los versículos favoritos sobre el planeta entre creyentes. Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto queremos. Muchos de nosotros queremos nuevas fuerzas cuando nos sentimos realmente desanimados, ya no tenemos la fuerza para seguir adelante. Y quizás en tu caso, esto que ha robado tu fuerza es algo físico. Algunos acá están cansados físicamente. Yo sé que algunos aquí nacieron cansados, pero hablo de los que están cansados de bregar con la vida, ¿verdad? Cansados físicamente, especialmente un viernes por la noche. Yo puedo pensar, algunos aquí probablemente están muy cansados, pero otros estamos cansados emocionalmente. Quizás es una relación compleja que tú has tenido, una situación con tu pareja o con tu papá o con tu mamá o con tus hijos que te tienen cansado, o tal vez un problema con alguien en tu trabajo, ¿verdad? Algunos aquí trabajan con personas complejas, muy complejas, y entonces estás cansado por eso. Okay, ¿cómo renovar las fuerzas? Este pasaje nos habla de Dios, termina mostrándonos cómo es Dios y va a decir, fíjate, va a enseñarnos tres últimos rasgos de Dios que ahora no tienen que ver con su grandeza, ahora tienen que ver con su relación con nosotros. Describe cómo Él trata con nosotros. Y lo primero de estos tres rasgos es decir, mira, Dios en tu crisis, en tu cansancio, en tu agotamiento, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Lo primero va a ser una pregunta que vamos a encontrar en el versículo 27, que va a hacernos pensar que Dios te presta atención. Y quizás me ayudan con esto, hermanos. Dios te presta atención. Él es vigilante, gracias. Él es vigilante. Él está atento, o Él está accesible, quizás sea otra forma de decirlo. Él está disponible para ti. A veces creemos en nuestra crisis
que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice Isaías capítulo 40, en el versículo 27, dice, le pregunta el texto a la nación de Israel. Fíjate, solamente déjame ponerte un poquito en el contexto. Le pregunta a la nación de Israel, pero dice Jacob e Israel. Si a ti te gusta estudiar el Antiguo Testamento, recuerdas que los israelitas se dividieron en dos reinos. El reino del sur, llamado también Judá, o conocido a veces como Jacob, y el reino del norte, llamado Israel propiamente. Entonces ahora va a ser la pregunta para ambos reinos, porque este planteamiento nos pega a todos. Esta es una preocupación que todos en algún momento de la vida hemos tenido. Y la pregunta es, ¿será que Dios realmente sabe lo que yo estoy pasando? ¿Será que Dios está consciente de lo que estoy pasando? Porque si Él es todopoderoso, como hemos dicho, si Él tiene todo el conocimiento y toda la capacidad, ¿por qué me deja atravesar esta circunstancia difícil? ¿Por qué me permite seguir adelante? ¿Por qué permitió? Eso es una pregunta grande que yo no sé cuántas veces la he escuchado. ¿Por qué Él dejó que me diera cáncer? ¿O por qué Él permitió que mi hijo naciera con estas circunstancias? ¿O por qué permitió que yo pasara por esta crisis, perdiera el trabajo o lo que fuera? ¿Por qué? ¿Será que Dios realmente está viendo? ¿Será esto verdaderamente? Yo quiero decirte antes de ver el pasaje, yo quiero decirte que por favor nunca creas que Dios está demasiado ocupado para ti. A Él tú le importas. Tú le importas. A veces nos sentimos que quizás Dios está como tiene tantas otras cosas, ¿verdad? Y yo con mi problema, ¿qué soy yo a la par de Él? Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué eres tú en medio de la población mundial? Ayer estuve buscando la población mundial. Y esta noche, ayer a las 6:52 de la noche, subí el keynote que íbamos a usar, el archivo que íbamos a usar. Y ayer, fíjate, a las 6:52 de la noche, habían 7.729 millones de personas, 953.732. Hoy, a las 4:15, ya hay 7.730 millones. O sea, hay más o menos 200.000 personas más cada día. O sea, si algo tenemos en este planeta para empedrar, es gente. Entonces uno dice, ¿y yo qué soy a la par de esto? Un dato curioso que aprendí ayer, estamos desde el año pasado en la generación, en el momento en que la generación de los hombres es más vieja que nunca. O sea, hoy por primera vez en la historia hay más personas de más de 65 años que de menos de 5 años. O sea, hoy estamos viejos. Mira a la persona que tienes a la par y dile, bienvenido al club, dile, porque esa es la historia, ¿verdad? La mayor parte de nosotros no nos estamos haciendo más jóvenes. Entonces uno puede pensar en todo este montón de gente y yo lo que no tengo es trabajo, pero Dios, ¿cómo va a atender mi problema? Entonces, ¿cómo puedo estar pensando que va a tener problemas? Y a veces nos olvidamos de la omnisciencia de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿De cuáles de los dos eres tú? De los regulares, me dice. No, lo que está diciendo es Dios ve a todos. O sea, Dios nos ve a todos sin excepción. El libro de Isaías va a decir en otros lugares que Él está pendiente de los que son sus hijos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahí está otra vez, Jacob e Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, es otro pasaje favorito de muchos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No dice que no te negarán. No te anegarán quiere decir no te vas a hundir en los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El problema cuando nos sentimos que Dios no está pendiente de nosotros. ¿Sabes cuál es la reacción normal de cuando pensamos que Dios no está pendiente de nosotros? Cuando creemos que Él no ha visto nuestro camino. Mira cómo lo dice en el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, ¿por qué te preguntas
¿Será que Dios no ve lo que estoy pasando? Cuando tú tienes esa sensación, ¿sabes cuál es la respuesta humana? ¿Cuál es la respuesta humana a la sensación de que Dios no está cuidándote? Y es una palabra que usamos todo el tiempo ahora. La respuesta humana a pensar que Dios no está cuidándonos es estrés. Te estresas. Y yo no veo aquí a nadie estresado. Nos estresamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Te estresas. ¿Y qué te pasa cuando te estresas? ¿Te enojas? Esa es una forma de manejar el estrés. ¿Te enfermas? ¿Verdad? A algunas personas le da toda clase de cosas. Lo que yo te he dicho otras veces, ¿verdad? La colitis y la gastritis y el dolor en los hombros, ¿verdad? Un dolor de cabeza en las noches, se te quita el sueño, ¿verdad? O sueñas cosas raras en la noche. Ahí estás a las 3 de la mañana contando ovejas y cabras y todo lo que te sale ahí, ¿verdad? Y la preocupación y te distraes y todas estas cosas porque estrés, mucho estrés. Y el estrés es porque estás tratando de manejar una situación que tú no puedes manejar y que crees que Dios se ha desentendido de eso. Entonces te sientes solo. Fue el Señor Jesucristo el que dijo que precisamente la reacción a no sentirnos valorados por Dios es estrés. No te estreses. La respuesta humana a no creer que tenemos valor ante Dios es el estrés. Venga Mateo capítulo 6, venga a este pasaje en Mateo. Deja un dedito aquí en este pasaje y quizás me ayudas, Vladi, suelto esto, me ayudas tú, gracias. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mira cómo dice, cuáles son las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en el Sermón del Monte hablando con sus discípulos. Él dice, el problema de muchos es que tienen este afán. Ese es el término bíblico. Dice, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis. Nosotros diríamos en buen salvadoreño, no os estreséis. Bueno, los salvadoreños no hablamos así, ¿verdad? No te estreses, es lo que digo. No se estresen, no se inquieten, no se preocupen, que no les dé colitis, no os estreséis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y dice, ustedes tienen valor, dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí está la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Vales tú más que un pájaro? ¿Sí o no? Piensa en el pájaro más caro que tú puedas imaginarte. ¿Vales más que un periquito? El otro día vimos con Pati pericos, que yo tenía días de no ver pericos, los pericos pasan. Y digo, hey, pericos. Y yo digo, qué bueno, pero vale más que un periquito. Sí, y un ave más grande vale más que un chumpe. Es un ave, ¿verdad? Sí, vale más que un aquí están diciendo lo que quieren comer hoy en la noche. Vale más que un avestruz. Sí, claro, ¿verdad? O sea, ¿cuánto vales para Dios? Si Dios cuida de estos animalitos, dice, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? No te estreses, porque Dios no se ha escondido de tu camino, no le ha pasado por alto tu camino. Lo que estés atravesando, yo te lo puedo garantizar, Dios está totalmente en control. En el libro de Isaías, donde está nuestro texto, ellos básicamente dicen, Dios no ve lo que estoy pasando, Él no ve la situación que estoy atravesando. Estoy aquí a solas, en la medianoche, en la media madrugada, pasando por esta circunstancia y quizás Dios no ha entendido lo que yo estoy atravesando. Es la pregunta de ellos, ¿verdad? Y dice Salmos capítulo 44 que es una pregunta que hacen muchas personas en la vida y en la Biblia. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? O sea, ¿por qué no has hecho algo? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Tú sabes que ese término que se utiliza ahí cuando está describiendo el dolor que sienten ellos porque Dios no está viendo, es un término de aflicción. Está diciendo, hey, Señor, no te preocupas por mí. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra,
Tú recuerdas la historia. Él estaba en una barca con sus discípulos, se suelta la tormenta y tú te acuerdas lo que dicen los discípulos porque él se fue a dormir. Él se fue a dormir. Dice Marcos 4, él estaba en la popa, no en la popa, ¿verdad? En la popa, durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una almohada. Él estaba usando un extremo del barco como una almohada y dice, le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, ¿no ves lo que estamos pasando en este momento? Esta es la actitud de Israel y de Jacob, y yo me temo que aún entendiendo quién es el Dios grande del cual hemos hablado, a veces así nos sentimos y pensamos, no es justo. No es justo. El término en el versículo, ahí en Isaías capítulo 40, en el versículo 27, ese término que dice, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Te voy a decir algo que yo aprendí al estar estudiando en esta ocasión este pasaje, porque Isaías 40 ha sido uno de mis capítulos favoritos por muchos años. Pero yo siempre que pasaba por esa frase, de mi Dios pasó mi juicio, yo interpretaba la palabra juicio como una crisis. Pero el término en hebreo no quiere decir eso. El término en hebreo habla de algo que es justo. O sea, lo que está diciendo aparece en Génesis capítulo 18. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Lo que está diciendo es, no es justo que yo esté pasando por esto y Dios no haga algo. O sea, que hay algo que está mal. De hecho, el mismo término se traduce en algunas ocasiones como derecho. O sea, yo tengo el derecho de que Dios me asista. Y cuando Dios no me saca del lío que yo quisiera que me sacara en este momento, entonces me siento mal, me siento más turbado, me siento más preocupado. Hace muchos años, conversando con alguien, presentándole el evangelio, le pregunto yo, mira, ¿y si tú murieras hoy? ¿Por qué crees que Dios tendría que dejarte entrar al cielo? Porque me dijo, ¿dónde irías? Y él me dijo, yo creo que iría al cielo. ¿Y por qué crees tú que Dios tendría que dejarte entrar al cielo? Y me dijo este hombre, me dijo, ay, no, ese es el trabajo de Dios, pues, me dijo. Yo dije, pero eso sí, a veces así pensamos. Y no es el trabajo de Dios sacarnos de todos los líos. Yo tengo el derecho de que Dios me saque de todos los líos. Esa es la historia de Israel y Jacob. Dios no ve lo que yo estoy pasando, entonces de seguro hay algo que está muy mal en esto. Y mi fe flaquea. Antes de terminar la noche vamos a ver que Dios de plano, Él siempre nos está cuidando. El libro de Isaías capítulo 49 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es una pregunta tremenda. Y tú me dirías, sí, ahora algunas mujeres abandonan a sus hijos. Ok, aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Yo quiero animarte, antes de entrar en todo el argumento que va a presentar Isaías 40, no te equivoques, no te equivoques. Si tú estás pasando una crisis terrible y quisieras que Dios apareciera ahí para sacarte del lío y tú quisieras chasquear tus dedos, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos hacer sin ser Thanos, ¿verdad? Pero quisiéramos chasquear los dedos y que Dios interviniera inmediatamente. Pero a veces Dios no lo hace. No lo hace con un propósito. Él tiene algo que está causando en ti. Y ese algo tiene que ver con tu formación. No es que a Él le guste. No es que a Él le guste. O sea, no es que Dios está en el cielo diciendo, yo voy a hacer que Julio sufra. Yo quiero que Julio sufra. Él tiene una necesidad, aquí tengo yo cómo arreglarlo, pero no se lo voy a dar. Porque yo quiero que Julio sufra. Nunca, nunca. Si Él no reacciona en el momento que tú quisieras que reaccionara, es porque Él tiene una razón. Ven al libro de Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3, deja otra vez un dedito ahí en Isaías. Lamentaciones está escrito, como tú sabes, bueno, imagínate cómo se llama el libro, Lamentaciones, ¿verdad? Lamentaciones. Está escrito en el periodo de la historia de Israel más lamentable. Y Lamentaciones capítulo 3 dice, va a decir Dios, va a explicar Dios cómo es que Él siente cuando tiene que hacernos pasar por un momento de crisis. Antes de leerlo, para que entiendas,
¿A cuántos aquí sus papás les pegaban? Disciplina corporal, no tengas ninguna pena, ok. Algunos inmediatamente los ojos les empiezan a hacer así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Algunos se acuerdan claramente, ¿verdad? El sonido del cincho del papá cuando salía de las trevillas, ¿verdad? Ese sonido, ¿verdad? ¿Verdad? Terrible. ¿Te acuerdas? ¿O alguna vez tu papá o tu mamá te dijo cuando te iba a pegar? ¿Alguna vez te dijo, mira hijo, esto me va a doler a mí más que a ti? ¿Alguna vez te dijo eso? ¿Alguna vez te dijo? ¿Y qué pensaste tú? ¿Y qué pensaste tú? No, me va a doler más a mí que a ti. Hasta que uno tiene sus hijos. Cuando uno tiene sus hijos y uno tiene que disciplinar a los hijos, ¿verdad? Aunque tengan 25 años, ¿verdad? Cuando uno pasa por ahí, no es cierto, a los 25 años ya no, pero cuando uno tiene sus hijos y va a disciplinar a sus hijos, uno dice lo mismo, porque es cierto. O sea, uno no quisiera hacer esto. Ese es Dios. Lamentaciones capítulo 3 dice en el versículo 31, dice, porque el Señor dice, no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, en otras palabras, Dios no quiere hacerte pasar por una circunstancia crítica, no está deseando que tú sufras. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no reacciona, verdad? Yo te recuerdo, mi hermano, Dios te ama. Para Él, tú sí importas. Sí importas. Pudieras ser el único habitante en el planeta y Dios te ama. Yo estoy convencido, fíjate, de todo mi corazón, que si yo hubiera sido la única persona en el planeta por el cual el Señor Jesucristo tuviera que venir a morir, Jesús habría venido. Porque me ama. No me ama porque yo sea calidad, que no lo soy. No me ama porque sea bueno. Me ama porque soy su hijo. Y Él te ama. Él te ama. Y como un papá a veces tiene que escoger cuándo va a hacer las cosas. Entonces, después de preguntar a los de Jacob e Israel, ¿cómo es que ustedes están dudando de si Dios va a intervenir? Dice en el versículo 28, va a dar otro rasgo de Dios. Él está pendiente de ti. Dice versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, ustedes, Israel y Jacob les dice, ustedes están pensando que Dios no está pendiente de ustedes, pero no se han puesto a pensar que Dios, este Dios del cual estamos hablando, es el creador de todos, el creador de todo también. Ahora, Él a veces no interviene, no porque no sea capaz. Dios es capaz, Dios es muy capaz de lidiar con la circunstancia que sea, pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuándo intervenir. Y a veces Él va a decir, todavía no, hijo, todavía no. En esta crisis que estás pasando, todavía no. Yo creo que algunos de nosotros erramos al ignorar voluntariamente la capacidad de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ustedes no saben. O sea, los profetas lo han dicho clarísimo. Los profetas lo han dicho desde antes. Y yo, Isaías, estoy diciendo las cosas claras. Dios tiene la capacidad, pero ustedes probablemente han tomado la decisión de ignorar lo que ya saben. Fíjate, hay un concepto en la Biblia que habla de ignorancia voluntaria. Ignorancia voluntaria es, teniendo la información, tú decides actuar como si no tuvieras la información. Ignorancia voluntaria pasa por todos lados, sucede en todos los lugares. Si alguno aquí fumó o fuma, tú dirías, bueno, no, yo no sé si el cigarrillo causa cáncer. ¿Causa cáncer el cigarrillo? ¿Fuma la gente? ¿Por qué? Porque deciden ignorar voluntariamente que el cigarrillo causa cáncer. Pero pudiéramos ir por un montón de cosas. Y las drogas destruyen. Sí, las drogas destruyen. Y usa la gente drogas. ¿Y por qué usa la gente drogas?
Porque quieren. O sea, sabiendo que les destruye, de todas maneras usan drogas. Porque quieren ignorar voluntariamente lo que la droga causa. Esa es la verdad de la vida. Pero ve por todas las circunstancias en las cuales nos metemos y mucho tiene que ver con ignorancia voluntaria. A veces sabemos cómo es Dios. O sea, no es que uno aquí va a decir, o sea que Dios es creador y es capaz y es poderoso y puede sacarme. Sí, lo sabemos, pero hemos tomado la decisión de ignorar voluntariamente lo que ya sabemos. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que algunos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Algunos ignoran voluntariamente el tremendo poder de Dios. Y entonces no es un problema de ignorancia, de desconocimiento. La ignorancia voluntaria es una equivalencia de falta de fe. Es falta de fe. Y yo te diría que algunas veces es riesgo calculado. O sea, yo voy a fumar porque fíjese que yo conozco a un señor. Yo hace unos meses fui a ver a un señor muy amigo mío de toda la vida, 97 años, 96, 97 años. Él había fumado desde los 17 años. O sea, tenía 71 años de fumar, no, 81 años de fumar. Y murió, y no murió de cáncer. Bueno, de hecho llegó a los 97 años, te puedes imaginar. Y es lúcido y todo. Entonces alguien dice, quizá yo fumo y tal vez no me da cáncer, ¿verdad? Riesgo calculado. Y entonces, después de comer, ¿verdad? Qué rico. Es riesgo calculado. Es riesgo calculado. Tal vez, estábamos hablando hace un ratito de salud. Tal vez tú tienes unos antepasados que en tus genes, la herencia que te dejó tu papá no fue una casa, fue diabetes, ¿verdad? Y tú le decías, papá, gracias, me hubiera dado una casa, papá, ¿verdad? Pero te dejó los genes de diabéticos y tú decís, todavía no me ha dado diabetes, quizás no me da, entonces yo sé que me podría dar si como demasiado, pero ahí estaba el semitón ahora, ¿verdad? Y yo he leído por ahí que uno no tiene, que Dios detesta el antisemitismo. Entonces yo quiero una semita, ¿verdad? Entonces tal vez no me da, o sea, tal vez no me da, esa es la idea, tal vez no me da. Y es un riesgo calculado. Entonces quizás lo que Dios dice, quizás no sucede. O sea, tal vez no sucede. Y cuando uno piensa eso de Dios, la Biblia le llama a esto falta de fe. Porque todo lo que Dios dice sucede. Dice Lucas capítulo 24, dice, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Por favor, nota cómo lo dice la Biblia. No dice algunas de las cosas que Dios ha dicho. No dice la mayor parte de las cosas que Dios ha dicho. Dice todo lo que Dios ha dicho. Falta de fe, riesgo calculado al tratar con Dios, es creer que algunas de las cosas que Dios ha dicho quizás no funcionan. Yo sé que Dios ha dicho que está encima de mí, pero quizás a veces no está encima de mí. Quizás a veces no está viendo. Quizás se ha escondido el camino. Quizás no sabe lo que está haciendo. Entonces dice Isaías, ustedes no han oído quién es Dios. No han dicho los profetas ya quién es Dios. ¿Cómo es que saben? Yo estoy convencido, fíjate, que la acción de Dios, porque vas a ver unos momentos como Dios actúa, lo que detona el poder de Dios siempre es nuestra fe. Lo que detona el poder de Dios siempre es nuestra fe. Y yo diría que lo contrario es cierto también. Lo que obstaculiza el poder de Dios es nuestra falta de fe. Entonces Isaías está cuestionando a los de Israel y Jacob, pero si estuviera sentado aquí con nosotros haría lo mismo. Mira, y tú no has escuchado cómo es Dios, tú no sabes exactamente cómo es Dios, porque si tú crees en lo que Dios está haciendo, Dios eventualmente va a actuar. Sin abusar de este concepto, fíjate, de este principio. Yo te recuerdo las palabras de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aún en esta circunstancia difícil, Pero aún si Dios no hace algo, bueno, es que, ¿quién te ha dicho que Dios no está haciendo algo? No, pero es que yo chasqueé mis dedos en oración
y le pedí que interviniera en esta circunstancia. Y él sabía que si no me aprobaban el crédito me hundía. Pero Dios, no quiere decir que Dios no está haciendo las cosas. De hecho, fíjate cómo lo plantean en el versículo 28. Mira cómo dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Está diciendo, pensemos por un instante en lo que Él puede hacer, lo que ha hecho en el pasado. Él hizo los cielos y la tierra. Dice Salmos capítulo 121, versículos 1 y 2, uno de estos versículos fabulosos en la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Algunos aquí dicen, alzaré mis ojos hacia el norte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tal vez me mandan algunas remesas familiares, dicen, ¿verdad? Pero no, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo. Él tiene la capacidad, dice, de plano, Dios tiene la capacidad. El problema es que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. El complemento de ese versículo dice, hablando de Dios, no desfallece. O sea, Él no se agota físicamente, ni se fatiga con cansancio. Yo creo que eso lo entendemos. Dios tiene la capacidad física para hacer lo que sea, pero la última frase es la que creo que a veces no entendemos. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué quiere decir esa frase? Cuando tú alcanzas el entendimiento de alguien, según en la forma de hablar bíblica, estás comprendiendo lo que esta persona está haciendo. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros entendemos a la mayor parte de gente. Yo sé que de vez en cuando tú te topas con alguien que decís, yo a fulano de tal no lo entiendo. Y todos tenemos a alguien en la familia. Yo tengo un tío que mi tío, no hay quien lo entienda, ¿verdad? Y algunos dicen, sí, yo me casé con tu tío, ¿verdad? No hay quien lo entienda, ¿verdad? Es complicado, la vida es complicada. Pero la mayor parte de nosotros aplicaríamos Proverbios capítulo 20, versículo 5, que dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido va a alcanzar el consejo, o sea, va a entender lo que la persona está haciendo. La mayor parte de nosotros nos entendemos, porque tú y yo pensamos en el mismo nivel de análisis, en el mismo nivel de conocimiento. Quizás tú dices, no, Julio, yo sé un poco más que tú, ok, pero más o menos estamos cerca. Tu IQ anda parecido al que la persona que está a la par tuya, ¿verdad? Y tú decís, bueno, más o menos, hermano, más o menos. Pero nos entendemos. Pero no entendemos a Dios. Ninguno de nosotros entiende a Dios. Eso es lo que está diciendo. El entendimiento de Dios, no hay quien lo alcance. ¿Cómo hace las cosas Dios? No sabes. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. ¿Por qué razón, si tú tienes una enfermedad grave, Dios no actúa en el mismo momento? Y tú estás pensando al nivel de un ser humano. Porque si yo fuera Dios, dices, y yo siendo Dios, amara a alguien que tiene esta circunstancia, yo haría tal cosa. Ok, pero Dios y tú, y Dios y yo no estamos en la misma frecuencia. ¿Sabes cómo describe Isaías el pensamiento de Dios? Isaías capítulo 55, pasaje que tú conoces muy bien. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y antes que alguien aquí ose de una forma arrogante decir, yo pienso mejor que Dios, inmediatamente él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hijo, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántas veces pasó eso entre tú y tus papás? ¿O cuántas veces ha pasado eso entre tus hijos y tú? Tus hijos no entienden lo que estás haciendo. Y realmente no tienen por qué entender. Ellos solo necesitan confiar en ti. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11 que Dios es entonces, los caminos de Dios, es una palabra que no usamos, ¿verdad? O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Sabes qué quiere decir insondable? Puedes meter una sonda, eso quiere decir. Puedes meter algo para medir qué tan profundo y no encuentras. No hayas tope. Y dice, e inescrutables sus caminos. Es una palabra que nunca usamos. Yo no sé cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá, mamá, usted es bien inescrutable, fíjese. ¡Puc! ¿Verdad? Inmediatamente. O sea,
Inescrutable quiere decir, tú puedes escarbar y no encuentras cómo es la cosa, no lo alcanzas a entender. Y dice, los caminos de Dios, no hay aquí alguien que pueda decir, yo sé lo que Dios está haciendo. A veces Él tiene que mover una pieza, llevarte a ti a una circunstancia de tal manera para que otra persona esté lista, para que el asunto se mueva de tal manera, para que tú puedas recibir las cosas, no en el momento que tú quisieras, sino un tiempo después. Y dice, nadie puede entender esto. Entonces era un principio que he aprendido a través de la vida. Que no entiendas qué está haciendo Dios no significa que Dios no esté haciendo nada. Si tú te pones a orar y dices, Señor, haz algo, y como que Dios no oyera, y tú dices, Dios no hace nada, eso no significa que Dios no está haciendo nada. Sí significa que tú no entiendes qué está haciendo Dios. Pero bienvenido al club. De vez en cuando a los pastores nos preguntan, mi hermano, ¿y usted qué cree que está haciendo Dios con tal y tal cosa? Y yo siempre digo, no sé. Pero usted que se lleva bien con el Señor, me dice, pregúntele, ¿verdad? Y entonces, no sé. ¿Sabes qué sí he aprendido? Es que cuando yo no sé qué está haciendo Dios, Dios sigue siendo capaz. O sea, su capacidad para tratar con nuestra circunstancia no se ha disminuido ni un pelito. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar. Esa es realmente la conclusión de Isaías 40. Isaías 40 ha dicho, tenemos un Dios súper capaz. Tenemos un Dios poderoso, hábil, talentoso, moralmente correcto. Él nunca va a hacer algo equivocado. Y a veces en nuestras circunstancias pensamos que Él no está pendiente de nosotros, pero Dios sí está pendiente. Él está vigilante de ti. A veces en nuestra ignorancia no sabemos lo que está haciendo y cuestionamos su capacidad, pero Dios es capaz. Dios sigue siendo capaz. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios con el cual tú tratas, el mismísimo. El mismo Dios que partió el mar en dos, ¿verdad? El río Jordán en dos, es el mismo Dios. El mismo Dios que hizo llover maná y dio de comer a los israelitas 2.4 millones de tiempos de comida 3 veces al día por 40 años. ¿Te puedes imaginar? El mismo Dios es el mismo Dios de nosotros hoy. ¿Tú crees que a Él le cuesta proveer? A Él no le cuesta proveer. O sea, su capacidad no se ha cortado. A Él le cuesta sanar. No, a Él no le cuesta sanar. Tú dices, pero yo tengo la necesidad de que haga tal cosa. A Él no le cuesta. ¿Por qué no lo hace? Porque Él sabe lo que está haciendo, a diferencia de la mayor parte de nosotros. Y ahí viene el desafío de Isaías 40. Hay un momentito donde tenemos que decidir esperar a que Dios actúe. Ahí es cuando los que esperan a Jehová, sus fuerzas van a ser nuevas. No es mágico, es un ejercicio de fe. Yo te animo a que consideres los últimos 3 versículos, Isaías 40, 29, 31, y vamos a aprender que Dios siempre obra. Él es esperanzador, Él nos llena de esperanza. Y tú puedes regresar esta noche a tu casa con la conciencia de que aunque no sepas lo que Dios está haciendo, Él va a hacer algo eventualmente. Pero tienes que esperar, fíjate las preposiciones aquí. No es esperar en Dios, es esperar a Dios. No es una gran paciencia, no, es poner tu esperanza que tarde o temprano Dios va a obrar y esperar que Él entre. Ese sentimiento de anticipación, Dios va a hacer algo. Yo estoy convencido de estos últimos versículos, que las fuerzas para seguir adelante son recibidas por aquellos que no pierden la esperanza de que Dios obrará en su debido tiempo, en su momento, no antes, no cuando tú quieres, no cuando tú chasqueas los dedos, no cuando tú sientes la necesidad profunda. No que Dios está haciéndote sufrir, ya lo dijo, yo no quiero que tú pases por esto, pero tiene que ser su momento. El libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. ¿Sabes qué está diciendo? Todo en la vida desde la perspectiva de Dios tiene su momento correcto, y está describiendo una fruta que está madura.
y que te la vas a comer en el momento correcto. Yo no sé cuántos aquí alguna vez le han pegado una mordida a un guineo verde. Un guineo verde, es un guineo, ¿verdad? Lleno de todas las proteínas y los nutrientes y todo. Pero ¿cómo sabe un guineo verde? Ajá, ¿cuál es la palabra? La palabra correcta es ishtulte. La palabra correcta es tetelque, ¿verdad? Es un sabor astringente que hace que tu lengua y tus papilas gustativas se contraigan de una forma repentina, ¿verdad? O sea, guácala, pero es un guineo. ¿Qué pasa cuando ese mismo guineo está en su momento? ¿A qué sabe ese guineo? Rico, ¿verdad? O sea, un guineo rico. Y si te haces un batido de guineo, ¿verdad? Después que te has atravesado unas 8 pupusas, ahí sí sería terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Pero está diciendo, hey, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tú y yo no lo entendemos, Dios sí lo entiende. El experto en guineos no eres tú, es Dios. Dice Salmos capítulo 40, dice, aunque afligido yo y necesitado, que creo que es una forma de resumir Isaías 40, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y entonces viene la expresión de Jacob e Israel, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Pero yo he descubierto a través de los años que Dios nunca llega tarde. Nunca. A veces llega cabalito, pero nunca llega tarde. Este pasaje dice, tienes que esperar a que Dios llegue. Y a veces nunca llega. Nunca llega cuando tú quisieras. ¿Te acuerdas? Y ahora yo estoy remontándonos a la infancia, un montón de cosas, porque creo que muchas de esas cosas se han perdido. Pero tú te acuerdas cuando venía Navidad y tú eras niño y alguien te llevaba un regalo, quizás un tío llevaba un regalo y te llevaba un regalo ahí por el 18 de diciembre. ¿Qué querías tú hacer en un momentito? Abrirlo, ¿verdad? Y siempre había uno de los papás, papá o mamá, que te aguaba la fiesta y te decía, no hijo, eso es para el día de Navidad, ¿verdad? Y entonces, no, déjeme abrirlo. Y había esa ansiedad, ¿verdad? Así somos, no hemos cambiado. O sea, yo quiero lo que Dios tiene para mí y lo quiero ya. Pero todavía no es 24, hijo. Y llegas el 24 y dices, ya es 24, pero la Navidad es el 25, hijo. O sea, ¿qué estás esperando? O sea, tienes que esperarte un momentito más. Y uno dice, no, yo lo quiero ya. Yo creo que esta idea de esperar a Dios es la clave. Cuando no tienes fuerzas, lo que necesitas es la esperanza de que Dios va a hacer su parte. Eso es lo que dice Isaías 40. Mira cómo lo dice, porque usa unos ejemplos interesantes. Dice, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado. Fíjate, va a poner 4 tipos de personas. Él da esfuerzo al cansado. El cansado literalmente quiere decir una persona que está agotada por el ejercicio físico. En el libro de Jueces, hace unas semanas, aprendimos de Gedeón. Si tú recuerdas, Gedeón iba persiguiendo a Seba y a Salmuna, llega ante un par de pueblos. Los 2 pueblos dicen, nosotros no les vamos a dar de comer, y después regresa con Seba y Salmón a uno de los pueblos, a Sucot, y dice, entrando a los hombres de Sucot, dice Jueces capítulo 8 versículo 15, dice, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres. Y usa el mismo término, cansados, o sea, cansados de la vida, o sea, cansados del esfuerzo. Ok, algunos que están cansados del esfuerzo tienen que aprender a esperar a que Dios llegue. Si ese es tu caso, espera. Pero luego dice que hay algunos que no están cansados. El término en Isaías 40 versículo 29 lo lleva a un extremo. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas el que no tiene ningunas. Ok, la persona que no tiene ninguna fuerza le vamos a llamar agotado. Agotado. De hecho, usamos ese término para decir que algo se ha acabado, ¿verdad? Mire, y tiene tal cosa. No, se ha agotado, fíjese, se ha agotado. Quiere decir que ya no hay.
Las fuerzas, cuando tú ya no tienes ninguna fuerza, estás agotado. Y aquí habla de un problema emocional. Es cuando tú ya no querés. Yo lo he visto a través de los años. Personas que dan. Y hay un momentito donde dicen, ya no quiero. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo. Y alguien llega y te dice, no, pero mire, ánimo. Y tú pensás, no, ya no quiero. Yo lo he visto pasar un montón de veces. Lo he visto pasar principalmente en relaciones. A veces es el esposo o la esposa que ya probaron todo y ya no quieren. Ya no quieren. Y alguien ya le dice, no, mire, pero Dios puede. Yo he visto, no es que Dios no pueda, es que yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Lo he visto pasar entre hijos y padres, de los dos lados. A veces es el hijo que dice, ya no aguanto a mis papás, ya no aguanto. Y alguien viene y dice, no, mira, dale. No, es que ya no tolero yo a mi papá. Sí que sos igualito que él, te dicen. Y dicen, eso nunca es simpático, ¿verdad? Eso es como, porque ya no quiero. Y al revés es igual, ya no quiero. Las fuerzas están agotadas. Ok, cuando alguien tiene las fuerzas agotadas, pero cree que Dios todavía podría hacer algo, esas fuerzas agotadas que ya no existen, pueden existir y multiplicarse. Salmos capítulo 88 dice, porque mi alma está hastiada de males. Eso es lo que a veces nos sentimos. ¿Sabes cuál es el término que usamos los salvadoreños? Estoy así, cabal, tú lo acabas de decir, ¿verdad? Estoy harto, no aguanto, mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Estos dos son fáciles de entender. Es fácil de entender el cansado y el agotado. Los dos siguientes no son tan fáciles de entender. Están en el versículo 30. Mira cómo dice, después de haber hablado del cansado y del que ya no tiene fuerzas, habla de los muchachos. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Los dos términos en hebreo hablan de niños pequeños y de jóvenes maduros. Y a mí me llama la atención porque niños pequeños tienen fuerza, los niños pequeños, tienen energía los niños pequeños. Tienen energía, ¿verdad? Si tú no has tenido hijos, yo te puedo decir de todos los que hemos tenido hijos, cuando ya tienen como unos 6, 7 meses, uno está buscándole el botón de apagado en algún lugar y los niños tienen una fuerza increíble. Tú te vas a acostar y se levantan en la madrugada. Cuando un niño se levanta en la madrugada, ¿cuántos han visto a los niños cuando se levantan en la madrugada? ¿Se levantan con energía o sin energía? Yo no he visto a un niño nunca, ninguno de los 3 míos por lo menos se levantaba en la madrugada diciendo, se levantaban diciendo, ¿verdad? Con una energía tremenda. Te dicen, pero cuando el niño esté más grande, ya va a ver que se le va a quitar. No es cierto. ¿O es cierto? Si tienes un hijo de brazos todavía y tú estás pensando, ya va a cumplir 1 año, ya va a caminar, ahí voy a descansar. Permíteme que me ría de ti. Guau. Pero ¿sabes qué dice este pasaje? Dice, aún ellos se cansan. Aún ellos se cansan. Porque lo que está planteando Isaías es que tarde o temprano todos en el planeta nos cansamos. Todos. Tú te cansas de tu jefe, te cansas de tus alumnos, te cansas de tus clientes, te cansas de tu familia. Tú te cansas del país, te cansas del tráfico, te cansas de la condición económica. ¿O no es cierto? Te cansas. Hay un momentito donde las cosas que te descansan, te cansan. O sea, tú me dices, yo he encontrado, lo único que a mí me descansa es ver televisión. Y después de unas semanas dices, ya me cansé de Netflix, ¿verdad? Todavía no, dicen algunos. Pero te cansa, eventualmente te cansa. Todo te cansa, tarde o temprano.
todos nos desanimamos. Y en la vida cristiana es lo mismo. Todos nos desanimamos, todos. ¿Y los pastores? También, mi hermano. Yo voy a escribir un libro, los pastores también lloran. Sí, o sea, todos nos desanimamos. ¿Sabes qué dice Gálatas? Porque somos humanos todos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo todos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te voy a llevar por todo lo que dice el Nuevo Testamento, porque este es un recurso que se agota casi en el Nuevo Testamento. Dice en 2 Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, dice, no os canséis de hacer bien. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú estás cansado o estás desanimado, no creas que tienes más fuerzas que si fueras un niño o si fueras un joven. Tarde o temprano te cansas. Y dice Isaías capítulo 40, ¿qué tienes que hacer entonces? Esperar a Dios. Hay que esperar a Dios. Versículo 31, el versículo famosísimo. Pero los que esperan a Jehová, sean cansados, agotados, niños, jóvenes, abuelas, suegros, lo que sea, pastores, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar, mi hermano, a Dios no es sentarse y no hacer nada. Eso es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Esperar a Dios ha de ser como esperar en el seguro social, ¿verdad? ¿Y qué está esperando? Estoy esperando que me atiendan para que después me den una cita y tengo que esperar unos meses para que venga a hacer los exámenes, para esperar para que me operen, para esperar para que me den los resultados. Y así pensamos a veces que con Dios, yo tengo que sentarme y no hacer nada. Pero no funciona así, es obedecer con la esperanza de que Dios aplicará su poder y su sabiduría en tu circunstancia. Cuando Él en su sabiduría diga, este es su tiempo. ¿Y qué hago mientras tanto? Obedecer. Dice Salmos capítulo 27, aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. Yo quiero animarte, si estás pasando por un problema, aguarda a Dios. Aguarda a Dios. Esfuérzate, o sea, llénate de fuerzas y aliéntese tu corazón. Sí, espera, no en Jehová, espera a Jehová. Y Dios va a obrar. Tarde o temprano va a obrar. Solo déjame cerrar con una inquietud. El pasaje dice, van a levantar alas como las águilas, volar, después van a correr y después van a caminar. ¿Por qué no dice al revés? Porque lo lógico sería caminar, después de caminar, correr, y después de correr, volar. Hasta te dijeron en algún momento, hijo, no corra, aprenda a caminar primero. ¿No te dijeron así? Aprenda a caminar, las cosas tienen un objetivo, un propósito. Pero aquí Dios dice, no, el objetivo no es volar, el objetivo es caminar. ¿Por qué? Porque en la Biblia caminar habla de un estilo de vida donde sin emociones tú haces las cosas de manera consistente, y eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que salgas volando de aquí. Él quiere que tú aprendas eventualmente a caminar. Lo dice el Nuevo Testamento, dice, digo pues, volad en el Espíritu, corred en el Espíritu. ¿Qué dice? Andad en el Espíritu. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2, y corred en amor. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo te voy a decir algo que he aprendido también estos últimos años. Bueno, realmente es algo que aprendí hace muchos años. Hablando de cómo el antídoto para nuestros ánimos es poner la esperanza en Dios y aprender a caminar. Creo que es un asunto de madurez. Caminar en el Señor y descansar en el Señor es un asunto de madurez. Hace muchos años, cuando yo estaba comenzando el ministerio, hace 25, 30 años, fui a ver a un hermano amado en
en el oriente. Y estaba haciendo yo algo de predicación en la iglesia de él, hermano Omar Claros. Y hermano Omar me enseñó algo muy interesante. Me dice, ya era un hombre algunos años mayor que yo, ¿verdad? Con muchos años en el ministerio. Y me dice, Julio, fíjese que yo he aprendido que en el ministerio con los años uno hace las cosas de manera diferente. Uno no tiene que andar corriendo, no tiene que andar volando. Y es una frase que me dejó marcado a mí en la vida. Me dijo, es que mire Julio, gata vieja, casa echada, me dijo. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo, gata vieja, casa echada. ¿Y eso qué quiero decirle? Que cuando un gato es jovencito, anda corriendo detrás de la rata. Pero cuando el gato es viejo, ya aprendió, me dijo. Se queda tranquilo, echado. Y cuando la rata pasa, cayó la rata. Este fin de semana cayó la rata, por cierto, hermano. Entonces, la atrapa. Porque ya aprendió que la clave de la vida no es la emoción, es la consistencia. Mira la gata que tienes a la par, ¿verdad? Cuidado con las ratas, ¿verdad? Es descansar en Dios. Yo te podría traducir eso a idioma bíblico. Creyente maduro, casa echado, ¿verdad? Descansa en el Señor. No, volar no es el objetivo, andar es el objetivo. ¿Qué concluyo yo de todo esto? ¿Cuál debe ser nuestra conclusión? Dios te cuida. Aunque no entiendas lo que está haciendo, Él está siempre pendiente de ti y es tan capaz de resolver tus circunstancias como lo fue de hacer el universo completo. La gran pregunta es si te agotarás intentando en tus capacidades lidiar con tu realidad cotidiana o sacarás tus fuerzas del descanso que te da confiar por completo en Dios y esperar que Dios obre. Es una decisión. Isaías capítulo 40 muestra a un Dios tremendo, pero cierra con un desafío. Espera a Dios. Y algunos aquí tienen que hacer eso. Esperar a Dios. Julio, es que ya me cansé. Me voy a divorciar. Espera a Dios. Espera a Dios. Ya me cansé, me voy a ir de húmedo, ¿verdad? De mojado, porque no voy de todo, así me dijo alguna vez, no, es que no voy de mojado, hermano, entro con visa, pero te vas a quedar de ilegal. No, entro con visa, pero te vas a quedar de ilegal. Sí, entonces vas de mojado. No, voy de húmedo, me dijo, es que no voy totalmente mojado. No. Espera a Dios. Espera a Dios. Me voy a cambiar de trabajo. Espera a Dios. Espera a Dios. No, es que mire, le voy a decir espera a Dios. Pero es que Dios no hace nada. Él sabe lo que está haciendo. Él está haciendo algo, pero sabe lo que está haciendo. Espera a Dios. Ese es el mensaje de Isaías 40. Ojalá que lo aprendamos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Gracias por la verdad que nos plantea. El tremendo poder que tú tienes, Señor. Yo te lo agradezco. Y te agradezco porque aun si somos uno entre casi 8 billones de personas, tú estás pendiente de nosotros, Señor. Tú nos ves individualmente. Gracias por esto, Señor. Y Padre, esta noche te pedimos que nos aumentes la fe y nos recuerdes que tú no estás dormido, que no eres incapaz, que nos amas, que no te has desentendido de nosotros. Y yo te pido, Señor, como lo dijo el salmista, no te tardes, no te tardes. Renueva nuestra fuerza, Señor, y enséñanos a andar como tú quieres que andemos. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quisiera cerrar como casi siempre lo hacemos. Una invitación a ti, que eres creyente y has perdido las fuerzas. Has llegado al punto de tirar la toalla. Todos pasamos por ahí. Yo quiero animarte a que pongas tu confianza en Dios. Dios está haciendo algo aunque no lo entiendas. Espera a Dios. Y yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero espera a Dios. Y otra invitación, tú eres alguien que nos visita en esta ocasión y dice, yo quisiera tener esa fe, Julio, yo no tengo esa fe, yo quisiera tener esa fe de plano. La clave es Jesús.
Es en Jesús en quien encuentras esa conexión con Dios, porque Jesús es Dios. Él nació de la Virgen María, se encarnó siendo Dios, se encarnó en un cuerpo humano para ir a la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y la forma de conectar con este Dios de Isaías 40 es Él. Él es Dios. Si tú quieres eso esta noche, si quieres conocer a Jesús, y fíjate, no te invito a unirte a la iglesia ni a ser parte de una religión, te invito a tener una relación con Jesús. Si quieres eso, ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano y la bajas. Y no tienes que decir nada, es una decisión muy, muy, muy tuya. Yo quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien? Señor, nosotros nos ponemos en tus manos. Señor, enséñanos. Recuérdanos que tú estás pendiente de nosotros. Nosotros nos entregamos a ti en el nombre de Jesús.